Hola, buenas noches. Estamos hoy en Martes de Café en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy, martes 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Felicidades, mi Carmelita. Lo tenía que decir porque si no explotaba de veras. Oye, que empiece el programa con una felicitación, es increíble. Claro, sí, por lo general no, ¿verdad? No. Bienvenida, doctora Lili. Ay, qué gusto estar aquí contigo compartiendo y con nuestros súper importantes invitados. Así es, así es. Bueno, pues antes de presentarlos, nos tienes una noticia acerca del colegio. Pues sí, fíjate que esta semana, el día 12, se festejó el 52 aniversario del colegio. Hace 2 años estábamos de lujo en una ceremonia muy bonita y muy importante. Y pues nada más en reconocimiento al doctor Manuel Rey García, que fue principal fundador de esta institución y que a través de 52 años se ha logrado mantener en un buen estatus, en una buena calidad, en una buena relación de todos nuestros miembros y sobre todo que se ha expandido a través de toda la República, en un crecimiento muy importante. Y pues más que nada felicitar pues a nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona, al doctor Ricardo Rey García y junto con Fanny, que han sido pues los incansables de la lucha para mantener esto en pie. Y pues les quiero desear una felicitación a todos y que sean muchos años más de este festejo. Así es. Y bueno, como staff, pues somos una gran familia que luchamos por que esto continúe, por la misión y visión que tiene el colegio de actualización. Así es. ¿Verdad? Pues ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados porque pues el tiempo corre y el tema que traen es sumamente importante. Pues nuevamente está con nosotros la doctora Amalia Guadalupe Gómez Cotero, y bueno, el tema que nos ha manejado ha sido el autismo la vez pasada, muy interesante, doctora. Y bueno, ella es del Instituto Politécnico Nacional y también elabora en la Torre Médica Salaberry. Vamos a hablar un poquito de la conducta del adolescente, de la intervención, y nos va a platicar acerca de un libro muy interesante que tiene, pero bueno, ya que lo haga ella. Y también tenemos al licenciado Arturo Sánchez Martínez. Bienvenido, licenciado. Gracias. Licenciado en psicología, y también va a hablar de los adolescentes y su problemática actual, que bueno, ese es realmente un tema muy difícil, sobre todo porque a los papás como que no se les puede tocar mucho el tema de la adolescencia, porque sus hijos deben estar bien y no deben de sufrir como ellos. Y el resultado es otro, ¿verdad? Exacto. Pues bienvenidos. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Pues empezamos con el licenciado, ¿qué nos puede platicar? Bueno, realmente muchas gracias por la invitación, por estar acá. Es un tema muy delicado, muy extenso. Finalmente, en estos días cada vez es más confuso la cuestión de la adolescencia. Tan confuso es que muchos que dan conferencias, pláticas, charlas, piensan que adolescencia viene de adolecer, de que hace falta, y no es cierto, es todo lo contrario. Viene del verbo latino adolecer, que significa crecer, desarrollarse, expandirse, conocer. Yo le decía a mi hija adolescente, tengo una hija adolescente, digo, la verdad es que no me gustaría estar en tus zapatos. Están muy agobiados, por todos lados están agobiados por la televisión, por el cine, por las revistas, por la tecnología, por el iPhone, por la tablet, por todos lados. Y agobiados con temas eróticos antes de tiempo, ¿sí? Donde el alcohol, el tabaco, la droga se consigue con una facilidad increíble. Antes era un tabú, por decirlo así. Agobiados de que si no tienes una marca estás estigmatizado y ya no tienes el sentido de pertenencia, que es muy importante a esa edad. Están agobiados porque el tiempo de traslado a los trabajos de los papás es 3 veces más, 4 veces más que hace 30, 35 años, y les da menos tiempo de convivencia. Entonces, muchas cosas las tienen ellos que ir viendo por sí mismos,
que eso no exceptúa que los papás también le dediquen tiempo a ellos, ¿verdad? Y los puedan ir reorientando. Y digo reorientando porque es una etapa donde también se le conoce como un nuevo nacimiento, ¿sí? La adolescencia. Y finalmente en ese nuevo nacimiento entra también la parte de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está dada, según yo, en 3 etapas. Cuando está uno dependiente muy pequeño, 1, 2, 3, 4, 5 años, en la adolescencia y en la vejez. En este caso, hablando de la adolescencia final, también se procesa un conflicto, ¿no? Un conflicto mayúsculo, porque entra la parte del principio de realidad, donde están las normas, los límites, las reglas a las cuales yo me revelo de manera natural por este desarrollo que voy teniendo. Está el principio del deber, que también me implica algún tipo de obligación, y también está el principio del placer. Entonces, toda esa mezcolanza por la cual hemos pasado todos nosotros en su momento, hoy hace una adolescencia muy convulsionada, ¿no? Donde de alguna forma, como lo cantaba Lili al principio, hoy no se les puede tocar el tema a los papás porque queremos que ellos estén bien. Sin embargo, la frase de Confucio cada vez es más válida, ¿no? Edúcalos con un poco de frío y de hambre, y todo va a resultar mejor. Pero ahí es un círculo vicioso, ¿no? Porque lo que acaba de decir de ahorita de Confucio es muy interesante, pero que esto es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Ellos están educando a sus hijos así porque sufrieron lo que es la abstinencia y no quieren que sus hijos sufran igual, o es inmadurez o es la parte biológica, genética. ¿A qué se debe toda esta transformación? Bueno, a mí me parece, yo voy a dar como una explicación un poco diferente también de la escuela francesa, que es de donde yo estudié y todo, que ustedes conocen, y que de hecho es como muy actual, porque bueno, hay un autor que se llama Gouton, que habla de que en la adolescencia hay una cuestión que se llama la reviviscencia del complejo edípico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, se supone que el adolescente revive etapas tempranas, justamente. Entonces, en el Edipo se supone que el chico se va a identificar con el padre, o sea, el hombre, para después más grande buscarse una pareja como mamá, una mujer, ¿no? Y entonces pasa por una serie de etapas que sería la separación de los padres, justamente para poder el ser adulto y poder resolver este conflicto edípico, que de hecho también se da entre los 3 y los 5 años, ¿no? Entonces, cuando llega a esta etapa y no puede resolver este conflicto, justamente es cuando vienen todos los trastornos, cuando vienen todas las dificultades que presenta el adolescente. Entonces, por un lado, los padres quisieran que sus hijos fueran exitosos, que maduraran, pero por otro lado, si en la historia, que es lo que preguntaba Lili, hay dificultades, hay una reedición, una repetición de la patología de los padres en los chicos, y eso lo repiten en las parejas, en las novias o en la escuela. Entonces, justamente esto que decía del complejo edípico, no logran identificarse adecuadamente con la figura adecuada, masculina. Por ejemplo, si hubo un abandono de los padres, del padre, si el padre es alcohólico, entonces ahí genera en el chico un vacío afectivo, y entonces él va y repite esta parte, y ahí es de donde se habla de todos los trastornos, ¿no? Que decíamos al principio, como son, por ejemplo, los ninis, la anorexia, la bulimia, que también, por ejemplo, ustedes que son odontólogos, al final a lo mejor va a ser interesante hablar de esto, porque por un lado está toda la parte estética que les interesa, ¿no? Y por otro lado está toda la parte de descuido, ¿no? Que viene, por ejemplo, por la depresión que tiene, por la tristeza, porque se supone también que en esta etapa hay un duelo, hay una elaboración de una pérdida. Esta pérdida es la separación de los padres para poder ser adulto, y eso cuesta mucho trabajo, porque ni son niños, que después poner límites y educar, ni son adultos, porque no son dependientes afectivamente y económicamente, y entonces eso hace que el adolescente entre en todos esos conflictos que no puede resolver, en las crisis, que el doctor Arturo les iba a comentar que es la crisis en la adolescencia. Claro, y aquí tiene que ver mucho, bueno, según yo, tenemos una pareja de papás, los dos tuvieron diferentes vivencias, pero cuando un hijo crece, las diferencias de pensamiento, de cultura y de educación se marcan más, y a veces, bueno, últimamente yo he comprobado que viene una ruptura ya cuando los hijos son adolescentes, por esta
diferentes experiencias que tuvo la pareja. ¿Sí? Entonces, como adolescentes, como tú dices, y todos sabemos, por ejemplo, los muchachos, su cerebro madura más lentamente, ¿no? Pero tras las exigencias del papá, de una ruptura matrimonial y todo, es cuando se dan los conflictos, que a lo mejor en el momento no se ven, pero en un futuro van a salir tarde o temprano, en la pareja o en los siguientes hijos, ¿no? Sí, realmente es un reto ser papá de adolescentes. Toda la vida lo ha sido. Y hoy es enorme el reto, pero también enorme la oportunidad de hacerlo diferente, de hacerlo bien. Yo debo de prepararme. Yo sé que no hay escuelas para papás, así como tal, pero una vez que ya soy papá, una vez que ya tengo al hijo, a la hija o a los hijos, y yo lo hice en lo personal, desde que tienen 9 y medio, 10 años, ya se empieza a dar cuenta uno que se empiezan a gestar cambios, ¿sí? No se diga a los 11, y a los 12 con mucho mayor razón, ¿no? Entonces, uno, como decíamos de forma entre cuates, entre amigos, ay, ya hueles a suegro, ¿verdad? Ahí empieza la preparación. Sé que ya va a empezar a querer salir sola, digo, con permiso, con vigilancia, con supervisión, va a querer ir al cine. Si se dejan. Si se dejan. Sí. Pero es que todo viene desde antes de la comunicación que vaya teniendo uno con ellos. Claro, la comunicación. Y cómo los vaya uno tomando. De mi hija adolescente, cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que en alguna ocasión le comenté, oye, pero es que tu amiga fulana de tal me dijo sus papás, a mí no me estés comparando. Ya un adolescente de 12 años, bueno, empezaba, ¿no? Y me quedé, le digo, está bien, tienes toda la razón. No quieres, no quiero, perfecto. Era un ballet o algo que había que hacer una práctica. Pero al mes, ella me dijo, oye, me están invitando a una fiesta, oye, papá, me está invitando a una fiesta, ¿y a qué horas piensas que te recoja? Como a las 2 de la mañana. Le dije, no, a las 12. Pero es que el papá de mi amiga, a mí tampoco me estés comparando. Hace un mes lo aprendí de ti. Claro. Se quedó blanco. ¿Tú me lo enseñaste? Dice, no, sí. Es a las 12 y ya es a las 12. Y no es porque lo mando yo, sino porque es la hora correcta. Estás empezando, lo hago por tu bien. Y lo tomó en ese momento. Me la regresó, pero me la regresó muy estéticamente, claro, muy estilizada. Claro. Entonces, mucho está en romper ese paradigma, ese modelo, ese patrón que yo aprendí, ¿sí? Y saber que tengo la oportunidad de romperlo con mi papá. En un momento dado de convivir más, porque antes los papás eran, pues como no había tanta inseguridad y tantos programas, iba a libros de autoayuda y todo, pues éramos más silvestres en ese sentido, nuestro crecimiento, pero también más seguros, ¿no? En ese sentido. Y de alguna forma hoy los muchachos sí demandan más tiempo. Alguien me decía, es que yo no les doy tiempo, no les doy cantidad, les doy calidad. Ellos dan por descontado que va a ser de calidad. Lo que piden es más cantidad. Y bueno, en estos tiempos hay experiencias diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando me tocaba ir a fiestas, bueno, tenía yo que con 2 de mis hermanas, la hora y bla, bla, bla. Y ahora le dicen a uno, mamá, van a venir mis amigos a un precopeo y luego nos vamos al antro. Entonces, ¿qué tan permisibles son los límites ahora con el alcohol? O sea, tómatelo aquí para que ya vayas un poco encaminado, no te salga tan caro allá, pero allá le sigues, ¿no? Entonces, las diferencias, vuelvo a lo mismo, las diferentes pensamientos entre papá y mamá de esto. Y no es que yo sea antigua, pero es algo que está pasando en muchas familias, lo del precopeo, ¿no? Yo me río de la antigua, dice, pues bueno. No, es que es de asustarse, ya van enjarrados y van manejando, o en un Uber. Pues hay Uber, por lo menos hay Uber. Pero el vicio ahí está, Lili. Sí, claro. Y van y se siguen enjarrando, y ahora los famosos shots, que los revuelven, que es pura azúcar con alcohol. Y cómo ponerles límites. O sea, si eso empieza a las 12 de la noche, que es a la hora que nosotros regresábamos, y ahora están regresando a las 3 de la mañana. Y obvio, rara es la niña que viene en sus 5 sentidos. Obvio, los hombres, pues 2, 3, ¿no? Entonces, las actitudes de me merezco todo, porque tú tienes la obligación de darme todo.
es lo que se está viviendo ahora. Pero yo creo que hay algo muy importante que mencionaste, que es poner límites. Claro. Pero los límites te los tienes que poner tú primero para que puedas poner límites a los demás, porque si no, pues es un desparrame terrible, ¿no? Si tú no sabes cuáles son tus límites, ¿cómo le pones al hijo un límite? Sí, ya es cuando el adolescente se revela más, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo de los adolescentes que tengo en consultorio, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los casos difíciles, tengo un chico que se droga, que tiene 14 años y ya varias veces ha estado anexado. El anexo es un lugar donde los encierran, los golpean, etcétera, etcétera. Pero si vamos a la historia de la madre y del padre, resulta justamente que no tiene papá. O sea, la mamá tuvo varias parejas alcohólicas, ¿no? Para empezar, y la mamá trabajaba todo el tiempo porque en la época de la mamá los papás desconocieron a la mamá, o sea, le dijeron, no, te embarazaste, te vas de la casa. Entonces el niño estuvo todo el tiempo creciendo en guarderías, entonces claro, él creció, fue a la secundaria, en la secundaria le ofrecieron drogas, no quería estudiar, y yo obviamente, pues esta parte, o sea, ella no tenía límites, ¿no? Si tenía muchas parejas y alcohólicas, entonces en ella también había una dependencia, ¿no? De ahí la identificación con la madre, de también tener una dependencia a la droga, ¿no? Que en el fondo también había como un vacío en el afectivo, porque pues no hay nada, toda esta parte de cuidado, de afecto, de límites. Entonces él decía, bueno, ¿y tú por qué me exiges? Si tú ve el ejemplo que me diste, ¿no? Pero bueno, ahora está aterrado porque ya ha estado varias veces anexado y ya no quiere anexarse, ¿no? Y ya finalmente la madre, después de terapias, etcétera, etcétera, ya no tiene pareja, está dedicando a él. El chico está estudiando ya la preparatoria abierta, pero pues, o sea, sigue en un riesgo terrible porque ya cuando la droga es tan intensa, es crónica, entonces no la pueden dejar tan fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es lo que tú dices, ¿no? Ella no tenía límites, entonces ¿cómo le exige al chico poner límites, ¿no? Y es lo que decíamos de las historias, ¿no? Ahí, si íbamos a la historia de la mamá, pues también historia carente, entonces el chico ya estaba repitiendo con ella, ¿no? Claro. Estamos hablando de intervención. ¿A qué edad o cómo es esta intervención por parte de ustedes? Bueno, es que la intervención tiene como un encuadre, ¿no? Encuadre quiere decir, bueno, ¿cómo van a ser las sesiones con estos chicos, no? Entonces tú preguntabas de la edad, ya hace ratito que dijeron las etapas, ya no pude decir, pero bueno, ya la adolescencia tiene diferentes etapas, desde la preadolescencia, que es como decía el doctor Arturo, de los 9, 10 años, después viene la adolescencia, que es entre los 13, 15 años, la posadolescencia, y después la adultez joven, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas es diferente, ¿no? Y desde el principio, desde la preadolescencia, está lo que se llama puber, que son los primeros cambios hormonales que también sucede, que es importante en los niños, porque empiezan a tener en los chicos el bigote, los vellos, en las chicas los senos, las caderas, ¿no? Y de pronto los chicos dicen, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto, no? O sea, la libido, que es como la energía erótica, sexual, dice, pues ahora, ¿hacia dónde la dirijo, no? O sea, por ejemplo, el chico a lo mejor tuvo una eyaculación precoz y no saque eso, le da miedo, aunque ya actualmente se habla de sexualidad en la escuela, pero entonces no saben qué hacer con eso, y es cuando empiezan a explorar el mundo con la noviecita o con la chica que me gusta, etcétera, y ahí es donde los papás, como decía el doctor Arturo, pues dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Si tiene novio, ¿la dejo, no la dejo? Claro. Etcétera, y ahí también entra la parte de la crisis, que ahorita regreso a la intervención, pero me gustaría que pudieras hablarnos un poco de la crisis, que también quedó pendiente. La crisis, bueno, es que en general pensamos que una crisis, como alguien me decía, oye, es que tenemos 40 años viviendo en crisis. Dije, no, es una forma de vivir. O sea, ya así es nuestro estilo ahora por las condiciones mundiales, económicas, políticas, sociales, por todo. ¿Y a qué hago referencia? La crisis es un momento breve y súbito. O sea, y breve me refiero, la adolescencia no es de 40 años, tiene determinado periodo nada más, y la adolescencia como tal, después de los 20 ya es una posadolescencia, pero hablando hasta los 19 puede ser la adolescencia todavía. Entonces, volviendo a la cuestión de los límites, cómo ponerlo, es muy importante tratar de que él o la hijo sean prácticamente, sin que sea el 100%, como cuando son con uno, cuando uno no está, prácticamente. Ok, ahorita nos platica cómo hacer eso. ¿Cómo hacer porque eso? sí, es muy interesante. Claro. Vamos a un corte musical y venimos con ese punto tan importante.
Bueno, pues el siguiente corte musical es Kenny G y Michael Bolton. Regresamos con ustedes. Comerciales. Bueno, pues estamos otra vez de regreso y bueno, seguimos en el punto en que nos quedamos, doctor, y manejando un poquito lo de las crisis. Las crisis y los límites, cómo se logra eso. ¿Qué es lo que hacemos generalmente cuando vamos a ver una película con la hija, con el hijo, con la familia? ¿Qué hacemos? Aparte de las palomitas, bueno, ahora hay mucho engordadero, ¿no? Palomitas, sí. Refrescos. Y carísimo. Los dulces, no sé si existan todavía, Escalona, y de ahí en fuera no había más, ¿no? Que ahora carísimo y todo. Pero así como entramos, así salimos. Sí, no hay un diálogo, no hay comunicación, no hay nada. Yo tengo muchos años de practicarlo en general, así pues con la familia, pero especialmente con la chica es, ¿qué te dejó la película? ¿Qué viste? ¿Qué no viste? ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? Y me contesta ella, y está haciendo ella, ¿sí? Yo también lo comparto lo que yo veo, donde hay coincidencias y donde hay diferencias, y por qué sí, por qué no, basado en mi experiencia también, o de repente hay alguna noticia, ¿sí? Que los jovencitos que alcoholizados, que chocaron, que pasó esto, que... es una forma de irse metiendo en el interior de manera positiva, de irlos mentalizando. Siempre en México tomamos el ejemplo de los deportistas extranjeros. Es que ellos los preparan los psicólogos del deporte, les dan su terapia, además del acondicionamiento físico, entrenamiento y todo eso. Bueno, pues justamente ese es el papel de un papá, hacerla de psicólogo, aunque no sea psicólogo, ¿no? Platicar, conocer, influir, direccionar, redireccionar, y se van metiendo en ese ámbito de su contexto, de tal manera que ellos puedan autogobernarse cuando no están conmigo. ¿Sí? No es ni soltar toda la rienda, como se dice, pues saber cómo se las arregla, ni tampoco tenerlos en una esfera de cristal y estar queriendo estar con ellos 24 horas, sobre todo con la mujer, que es la parte más vulnerable del ser humano en ese sentido. Entonces es una forma de influir con ellos directamente. Y la otra es, ¿qué lees? ¿Qué lectura? Cómprame este libro. Y si hay algunos de moda que a ella le gustan, estoy hablando de mi hija adolescente o de otros adolescentes, yo también me pongo a leer a la par ese libro para tratar de entender cuáles son los autores, que no me tocó obviamente porque es de esta época, pero qué visión están teniendo ellos, ¿no? Entonces es una forma de intercambiar experiencias y de poder influir directamente conmigo, ¿no? Y que vayan definiendo su personalidad. Y finalmente, en este comentario a lo que voy es, va uno descubriendo qué áreas fuertes tienen, y esas son las que hay que potencializar. Estamos acostumbrados a que normalmente trabajamos las áreas débiles, y es completamente al revés. Un deportista exitoso, lo que le fortalece es su área fuerte. Si es bueno para los 100 metros, no lo preparan para el maratón. Él tiene el músculo y la potencia para los 100 metros, no para carreras de fondo. Y se olvida del maratón, y un maratonista no lo preparan para 100 metros, lo preparan para carreras de distancia. Siempre es la parte fuerte en la que hay que trabajar. La otra sí hay que tocarla. Por ejemplo, y con esto cierro, si mi hija me dice, oye, a mí no me gusta la historia, y saca 6 o 7, yo soy feliz. O sea, no le exijo el 10, no le gusta, o sea, ¿por qué la voy a forzar? ¿Sí? A fuerza, ni los zapatos entran. Con esto concluyo. Ahí me queda una duda. Cambiota. Actualmente, los papás, o sea, tienes que sacar 10 porque te estoy pagando una colegiatura de los millones. Yo sé que esto viene de problemas de atrás, del papá. Para resolver esto, yo pienso, vuelvo a lo mismo, yo pienso que también los papás necesitan, como usted dice, cómo analizar todo esto, qué tipo de cursos tomar, o sea, no, lo que están viviendo no lo vivieron cuando ellos eran chicos, entonces muchas decisiones no las pueden tener porque no tienen la experiencia. ¿Cómo tomar estos tipos de cursos? O sea, de plano, ir al psicólogo. Primero tengo la oportunidad de romper el modelo que yo aprendí, ¿sí? Y hacerlo diferente. Y hacerlo diferente no es tanto para que no sufras, porque de que sufres algún día, sino para evitarte que sufras mucho, que sufras poquitín. Te voy a ayudar
pero te voy a ayudar, no quiere decir que lo voy a hacer por ti. Número 1, romper eso. 2, sí puedo comprar alguna literatura al respecto que me abra cada libro, como dice Rafael Pérez Gáez, cada libro es una vida, un camino diferente, una aventura diferente, que me vaya. Hay muchos libros de autoayuda ahora, ¿no? Con respecto a cómo educar a los papás. También hay cursos en un momento dado, hay muchos tutoriales en YouTube, o sea, cosas que antes no había, ¿no? De tal manera que si yo cierro todas esas posibilidades, quiere decir que no quiero crecer como papá y por lo tanto el otro no va a crecer bien. No importa exactamente el colegio, porque la historia desgraciadamente nos dice que los que no estudiaron fueron los más exitosos. Así es. Agatha Christie nunca pisó una escuela, quien enseñó a escribir y a leer fue su abuelo y fue una escritora de super éxito. Y así puedo mencionar a Thomas Alva Edison. Hicieron su laboratorio en el sótano, le dijo, mamá, no me gusta, me aburro allá, y ahí aprendió todo lo que aprendí, desarrolló todo lo que... Pero es un garbanzo de libra, ¿no? Pero, o sea, pero, es muy difícil, no es difícil que es, sino que es muy... ¿Será que un 95 por 5? Pero es la excepción que confirma la regla. Justamente los garbanzos de libra. Y usted decía que tenía... Ah, sí, porque es muy parecida la pregunta. Porque aquí, ¿qué es primero, la terapia para los papás o la terapia para los hijos? Bueno, yo puedo intervenir ahí. Sí, hablábamos justamente también de la intervención, ¿no? Que me quedé ahí. Sí, bueno, primero habría que ver cuáles son las patologías que llegan o los trastornos al consultorio, porque a uno le hablan de las escuelas y nos dicen, no, es que mi hijo ya reprobó todas las materias y yo no sé qué hacer, o mi hijo le falta el respeto a los maestros, me llegó un niño que no es que yo le falta el respeto a los maestros porque es que gozo cuando los hago enojar, por ejemplo, ¿no? O mi hija se corta, ¿no? Que es lo típico también, ¿no? O mi hija, los niños no quiere ir a la escuela, no quiere nada, está apática, está depresiva, entonces, o mi hija no quiere comer, ¿no? Entonces la parte de la anorexia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esta parte? O sea, primero, antes se decía, no, pues el espacio debe ser solo del adolescente, que el adolescente hable de lo que le pasa y se interprete, se explique de dónde viene el conflicto, la patología, que es lo que decía hace rato, ¿no? Algo que se atoró en la historia, ¿no? Pero actualmente no, o sea, se integra a la familia, o sea, sí es importante tener las entrevistas con el adolescente, pero también con los padres, porque los padres llegan muy demandantes, pero ¿qué tiene mi hijo? El diagnóstico es grave, ¿qué le va a pasar? Y yo quiero saber, ¿no? Y hay cosas que sí deben de quedar en el espacio del adolescente y después al adolescente ayudarlo a que se lo comunique al padre, a menos que sea algo más grave, como intentos de suicidio, que llega a ver, o que se droga, por ejemplo, no sé lo que sea el padre, y entonces está de por medio su vida, ¿no? Entonces en ese momento, claro que hay que decírselo, pero hay cosas, por ejemplo, dicen, no, es que yo tengo una novia, pero mi mamá no me entiende y no se lo quiero decir ahora, ¿no? Y el chico está repitiendo esa es la historia del mismo tipo de pareja que tiene la mamá, y por eso no se lo quiere decir, porque la mamá no va a estar de acuerdo que si la hija también, la novia también reproba 8 materias, la mamá no va a querer, pero si vamos a la historia de la mamá resulta lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante porque la intervención debe ser tanto para la familia, o sea, para los padres, como para el chico, ¿no? Y bueno, a veces las sesiones pueden durar media hora, porque a veces también los adolescentes resulta que no quieren hablar, o sea, llegan y me dicen, es que me trajeron, yo ni quería venir, ¿no? Y no estoy loco, ¿no? Entonces, uno empieza poco a poquito a hacer lo que se llama la alianza terapéutica, que el paciente pueda hablar de qué le pasa, ¿no? Por ejemplo, esto de, estás muy enojado y por eso le hablas hacia tus profesores, o qué pasa. Y cuando uno le empieza a hacer sentir que lo comprende, el adolescente empieza a abrirse. Y también hay otras estrategias como la música, les encanta el rap, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tienen contenido de muerte, de suicidio, y ahí ellos están proyectando, poniendo en la canción lo que están sintiendo. O los dibujos también, ¿no? Hay algunos que les gusta hacer historias, dibujos, y ahí también expresan. Entonces, no siempre tiene que ser verbal la intervención. O sea, hay otras estrategias que uno puede utilizar, y entonces uno invita poco a poco a los padres a que se incorporen al proceso terapéutico del niño, y la intervención es global. Por un lado, por otro lado, entonces puede ser individual, familiar, en este caso grupal. También es importante que el adolescente se identifique con sus pares, vea que hay otros problemas y cómo lo resolvieron, qué ideas tuvieron ellos para ayudarse entre ellos, ¿no? Eso también es muy importante, que sea grupal también la intervención. Y desde ahí hay diferentes enfoques, el psicoanalítico, que es el que yo manejo, que es el que
que decía del origen del conflicto desde la historia, el cognitivo-conductual que se enfoca más como a las tareas escolares y que pueda mejorar la atención, etcétera, etcétera, el sistémico, que es la familia, y todos esos enfoques permiten ayudar al adolescente a que pueda ir resolviendo sus conflictos y que tenga una evolución. Pero igual, cada trastorno yo me podría pasar toda la noche explicando qué es la anorexia, la bulimia, desde dónde viene, para poder resolver estos conflictos. Pero a grandes rasgos ya la intervención debe ser incluir a la familia, también a los padres que están muy preocupados, muy demandantes, que tampoco lo sueltan, o sea, quieren que se separe, pero no es que sea permisivo, no, sino que tienen que entender que tienen su proceso también de individuación, que tienen que lograr esa parte, ¿no? Y luego también en cuanto a los terapeutas, en este caso es el doctor que es hombre, yo que soy mujer, al adolescente también le conviene tener diferentes tipos de terapeuta, ya sea hombre o mujer, porque se identifica. Lo que no logro identificar con el papá o la mamá, lo va a cachar del terapeuta, que en psicología se llama transferencia, o sea, pongo en el terapeuta mis sentimientos, lo que voy expresando, y a lo mejor el terapeuta hombre a un chico le va a dar fuerza, seguridad, a una chica está la parte maternal que a lo mejor no tuvo, y que además no va a competir con la madre, porque tampoco se trata de eso, sino incorporar a la madre para que pueda restablecer el vínculo de una manera más sana, ¿no? Y esa es como la labor que tendría que hacer el terapeuta. Entonces es bueno tener las dos figuras, tanto femenina o masculina. O viene el otro conflicto de identidad, que es la homosexualidad, ¿no? Que ahorita todo este conflicto de género, que por ejemplo yo tengo una chica ahorita de 14 años que se viste de niño, y bueno, viendo la historia, la mamá igual trabajaba mucho y no le hacía caso, entonces ella, entre comillas, se ofrece con las chicas como para que la otra chica ya juegue el rol pasivo, la proteja, ¿no? En esta parte que faltó de la relación materno-infantil, y ella decía ser homosexual. Entonces, pues la mamá, la abuela estaban pegando el grito en el cielo, ¿cómo es posible? Aunque ya está más abierto ahora el tema, pero bueno, todos estos conflictos son lo que se trabaja en las sesiones. Claro, y estas terapias familiares, puede llegar a haber conflicto dentro de la terapia, ¿no? Y esto nos llevaría en ese momento del conflicto a solucionarlo ustedes como psicólogos, o ustedes nada más oyen. No, o sea, se soluciona. O sea, en general el conflicto viene porque justamente hay una repetición, como decía, de los patrones, ¿no? Y lo ponen en el terapeuta. Esto se llama transferencia. Entonces, al analizar, interpretar por qué el papá está enojado, por qué es el conflicto, el papá puede tranquilizarse. O sea, uno justamente utiliza esta parte que se llama interpretación, explicación del origen de ese conflicto a partir de lo que ya vimos de la historia del chico y todo, y entonces el papá se tranquiliza. Porque sí, o sea, el papá puede llegar a decir, no, es que ya no lo voy a traer porque usted ni lo soluciona nada, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que le está enojando al señor o a la mamá, ¿no? A mí me ha pasado, no, es que yo quiero saber, por ejemplo, el WhatsApp del hijo, yo lo tengo controlado y yo quiero saber qué es lo que está diciendo. Entonces el niño también se siente como controlado en todo, ¿no? Lo que decíamos, no tiene como este espacio individual de él, ¿no? Y ahí está el conflicto, o la rivalidad con el terapeuta. Pues que porque él dice que tú sí lo comprendes y yo no, y entonces ya no lo voy a traer. Entonces uno tiene que hacer la alianza siempre con el papá y retomar y dejar que el conflicto se instale para poderlo interpretar, o sea, explicar qué le pasa al papá, que también tiene que ver con su historia, ¿no? Por ejemplo. Y entonces cuando uno utiliza esta herramienta, el papá pues también elabora, procesa de dónde viene su enojo, esa interpretación, ese origen que tiene, que le está transmitiendo al chico, ¿no? Que es diferente de lo que decía Arturo, ¿no? Que pues él explica, ¿no? Es un papá presente, que le doy tiempo a mi hija, y a veces aquí los adolescentes es de lo que carecen, ¿no? De esa atención, y están llamando la atención. Este adolescente que decía que reta a los papás, pues sí, porque justamente el papá lo abandonó y el nuevo padrastro lo insultaba, entonces le decía te odio, y el papá le decía pues te largas y tú no comes y no sé qué. Pues claro, o sea, este enojo que tenía con el padrastro va y lo ponen los profesores y se les quitaba con ellos, claro, ¿no? Y entonces al entender toda esta parte se va resolviendo, y el papá también como que va comunicándose mejor. Esto que decía Arturo de la comunicación, mejora la comunicación y el conflicto se va resolviendo, ¿no? Aunado también con todo lo de la sexualidad, ¿no? Que qué hacen con
qué hacer, ¿no? Con la sexualidad del adolescente. Le dejo tener novio, no le dejo, me da miedo que se embarace. Mi hijo tiene un adolescente de 18 años y la mamá no quiere que tenga la novia y le hace toda la guerra y pues ya obviamente tiene relaciones con la chica y la mamá se lo impide. Entonces es un conflicto, una batalla, ¿no? Y ya poco a poco la mamá ha ido entendiendo que entre más se lo impida, más se va a pegar él a la chica, ¿no? Que a lo mejor no es la ideal para ella, pero pues ya esas edades, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa también? Que me he dado, por ejemplo, yo me he dado cuenta con mis hermanos que vienen los hijos y tienen ciertas conductas que ellas hicieron cuando estaban jóvenes y están repitiendo los hijos y entonces ellos actúan como mis papás, ¿no? ¿Por qué haces esto? No me gusta. ¿Por qué fuiste aquí? ¿Por qué fuiste acá? ¿Por qué tan altas de la...? O sea, ¿por qué tienes novio? No me gusta ese novio para ti porque mira, no te conviene. Y ahí va y lo está repitiendo. Y entonces cuando dicen, híjole, a mí me pasó lo mismo con mis papás. ¿Y cuál fue mi reacción? ¿Cuál quiero que sea la reacción de mi hijo? Claro, ¿les parece si hacemos el último corte para... Híjole, nos falta tiempo, pero vamos al último corte, que es Michael Bublé y Laura Pausini. Adelante. Bueno, pues ya estamos otra vez de regreso y ahora... ¡Ay, qué pasó! Tenemos al doctor Yair Doval en Calvete con nosotros. Nos va a hablar un poquito de un diplomado muy interesante. Adelante, doctor. Hola, pues, antes que nada, buenas noches a todos. Buenas noches a todo el auditorio, a los colegas. Y pues en esta ocasión, aparte de venir a saludarlos aquí a esta hora de la noche, invitarlos a que se inscriban a nuestro diplomado en lo que sería prótesis fija, aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Es un diplomado que se acaba de formar. Tenemos alrededor de 12 módulos con diferentes ponentes. Como pueden observar, somos 6-7 personas que estamos en diferentes módulos, especialistas en cada uno de su materia. Y bueno, otra ventaja de este diplomado es que es autofinanciable o autosustentable, ya que como es teórico, práctico y clínico, al final de este diplomado, en la parte clínica, pues ellos pueden recuperar al hecho de hacer sus prótesis con sus pacientes, ¿no? Vamos a manejar ya en la actualidad lo que son materiales nuevos en la odontología, como lo que son, vamos a utilizar CAD/CAM, vamos a hacer carillas directas con circonia, coronas de circonia, puentes de 3 unidades si se requieren. Entonces estamos tratando de hacerlo más actual y que el doctor se vaya lo más contento posible con este diploma. ¿Cuándo empieza? Ya la próxima semana, esa es una pregunta muy importante. Entonces, estamos ya de comenzar, ya tenemos algunas personas inscritas. Tenemos la flexibilidad de comenzar todavía en 2 meses más, o sea, pueden inscribirse posteriormente, pero pues sería mejor inscribirse desde el principio para captar todos los módulos y las horas que se requieran de cada módulo las podemos tener. Claro, por ahí oí que el material está incluido. Sí, manejamos lo que es el material con el que van a trabajar, está incluido, entonces vamos a tener la oportunidad de ocupar nuevos materiales, nuevas técnicas, presas de calidad y bueno, la teoría y los conocimientos de nuestros compañeros, ¿no? Oye, ¿y cuándo se va a dar y de qué horas a qué horas? Van a ser los días lunes y martes, tenemos ahí, bueno, van a pasar en las imágenes las fechas precisas, pero es lunes y martes, una vez al mes, en cada módulo. Estamos hablando de que son alrededor de 8 o 9 módulos. Oye, pero los primeros, los segundos, ¿qué semana? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? Ok, comenzamos para el 24 ¿De julio? Del 24 de julio. ¿La tercera semana de cada mes? Ok. La tercera, es que no entendí la pregunta, perdón. Tú tienes que tragar todo lo que vas a decir. Claro. Pero bueno, yo te ayudo. Okay, gracias. Oye, pero ¿cuánto la inscripción o algo no va a costar nada de nada? No, sí, tiene un costo especial para los que son socios y no socios del colegio. Entonces, también, como repito, no es flexible porque pueden inscribirse hasta el segundo mes y podemos retomar los primeros módulos. Los costos, no sé si lo podemos ver en la pantalla para no dar una mala información sobre los costos que tenemos y repito, ¿no? Que es autosustentable, ya que al último podemos cobrar a nuestros pacientes nuestros tratamientos. Oye, ¿los materiales quién los patrocina o qué? ¿De dónde vienen? No, bueno, los socios comerciales del colegio nos están a favor de donarlos para que nosotros podamos trabajar. O sea, son de diferentes marcas y buenas calidades todos. Así es, y vamos a manejar en el diplomado 3 tipos de CAD/CAM. Vamos a hacer diseño de sonrisa, vamos a hacer con un tipo de circonia, vamos a hacer
circonia para casos oculusales, también un tipo diferente, y posiblemente se haga también prostodisis de CAD/CAM de acuerdo a la necesidad del paciente. Bueno, aquí ya tenemos lo que son las fechas, las fechas y los horarios, tanto el costo también, a ver si se puede ver más claramente. Okay. Pero todo está en la página, ¿no? Todo está en la página del colegio y bueno, recuerden que pues hay un cupo límite. Ok, sí, pueden a llamar para que aparten su lugar, y pues es importante que se metan desde los primeros módulos para que estén completamente, todos los módulos se cumplan y las 160 horas de crédito se pueden inscribirse por módulo también, si alguno les interesa en especial se puede, y solamente van a obtener las horas crédito de ese módulo. Okay. También es posible, pero pues los invitamos a que cumplan completamente el diploma. Claro, porque al final pues son muchas horas crédito para certificar. Exactamente, para la certificación. ¿Verdad? Entonces, así es, pues los invitamos. ¿Cuántas horas son cada día? Nada más quiero saber. ¿El matutino, vespertino, mixto? ¿Cómo está? No, son 20 horas, o sea, 10 y 10. El lunes 10 horas y el martes 10 horas. Ok. O sea, sería un día completo, serían 2 días completos que estaríamos aquí en el colegio. Sería aquí en el Colegio Nacional, hay que aprovechar las instalaciones, tenemos clínicas de muy alta calidad para poder hacer también el trabajo final, que es y ellos tienen que traer su instrumental propio y demás. En cuanto a piezas de arte, instrumental sí, pero todo lo que es el consumible nosotros aquí lo vamos a dar. Perfecto. A ver, ahora sí, ahí está. Okay. Ahora sí están aquí las fechas. Comenzamos el julio 22 y 23, posteriormente agosto 26 y 27. Nos vamos luego a septiembre 13, 14, octubre, noviembre, diciembre, y terminamos en febrero, el 24, el 25 de febrero es cuando culminamos lo que sería el diplomado. Posiblemente si hay un cambio se les indicaría, pero realmente eso es lo que está programado, ya que como hay diferentes actividades aquí en el colegio, lunes y martes es especial para el diplomado. Perfecto. Oye, pues está muy interesante, la verdad está muy práctico. Sí, pues creemos que tenemos bastante información, que vamos a quitarnos muchos miedos de la gente que se va a inscribir al hacer tratamientos para desgaste, como son carillas, coronas totales, el saber cómo, lo que realmente también tenemos un tema de lo que es fotografía clínica, entonces nos va a ayudar para poder tener una evidencia de lo que es el trabajo que estamos haciendo. En la parte de CAD/CAM vamos a hacer diseño de sonrisa, o sea, se va a hacer todo lo que se pueda explotar para que nosotros tengamos el mejor resultado de nuestro tratamiento. Perfecto. Y lo más interesante es que, bueno, son seis ponentes, siete ponentes, y cada quien trae sus ideas, entonces tú puedes escoger lo que mejor te convenga, que eso es la versatilidad del curso, ¿no? Sí, claro, del diplomado. Diferentes edades, con diferentes filosofías, de diferentes universidades, de la mayoría de la UNAM, pero entonces va a ser un buen collage de conocimiento, de apertura, y pues vamos a tratar también de divertirnos. Claro, muy pues bien. Eso siempre. ¿Las esperamos cuando se inscriben? Claro que sí. Ahorita te firmo. Pues bueno, ya tienen la invitación, ahí está, y cualquier duda se pueden comunicar al Colegio Nacional de Circonodontistas, aunque toda la información está en la página. En la página. Sí, pero cualquier duda con la licenciada Fanny Gómez. Sí, por favor. Sí, así es. Pues felicidades. Muchas gracias, y también nos esperamos. Sí, gracias. Gracias. Pues continuamos con nuestro tema tan interesante. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues regresamos y hablando de odontología, ¿cómo tratar en el consultorio a un adolescente? Ayúdenos, por favor. Sí, yo creo que hay dos como polos opuestos de lo que el adolescente requiere del odontólogo. La primera es como muy estética, ¿no? Ahorita toda esta parte como de la ortodoncia y todo, que se ayuda definitivamente a la autoestima del adolescente, ¿no? Esta parte que las chicas, sobre todo, pero también ahora los chicos, que la sonrisa sea bonita, que pueda ser atractivo para otro chico, eso le da seguridad, ¿no? Pero luego tenemos la otra parte patológica que también sucede, ¿no? Que los chicos llegan con muchas caries, que no se lavan los dientes, pero
en general su higiene en toda su persona es descuidada, ¿no? Y ahí habla como de una depresión, de toda esta parte como de no querer conectarse con el principio de realidad, como decía el doctor Arturo, de vivir, ¿no? Sino hay una parte como de principio de muerte, de quedarse, de morir, de descuido, ¿no? Y ahí yo creo que lo que funciona muy bien es la psicoeducación, ¿no? Que es porque él le puede ayudar al adolescente a no tener caries, a sentirse mejor, como que por ahí le puede entrar el odontólogo para que nos ayude a nosotros también, a los psicólogos, y sea complementario este trabajo que salga de esta depresión que a veces, que tiene que ver con este duelo que les decía, de pérdidas, de que están separando de los padres, están haciendo su vida y no pueden con este duelo y por eso manifiestan esto. De hecho, nosotros tenemos una filosofía que manejamos, que es un trabajo multidisciplinario. Entonces, psicólogo, psiquiatra, dentista, médico general, debe ser un trabajo multidisciplinario, ¿no? ¿Qué opina, doctor? ¿Cómo nos echa la mano a nosotros? Porque es una etapa bien difícil. Yo como odontopediatra, los adolescentes son los más difíciles de tratar. Sí, realmente hay una transversalidad, hablando de la cuestión médica, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, odontólogos, cirujanos, todos tienen que ver unos con otros. O sea, finalmente tenemos que partir de que si hay ejemplo en casa de ir al dentista, bueno, ese adolescente relativamente va a ser fácil. Trae el ejemplo de que hay que cuidarse la boca, ¿no? Esa es la primera. La segunda, en el caso de que no haya ese ejemplo y no haya conflicto con el adolescente, decir, oye, pues es que pues, la novia y la caries, el aliento bucal, entonces empieza uno a generar también esa conciencia, hablando de los papás y también uno como odontólogo, cirujano, dentista, también decir, oye, pues es importante, que bueno que vienes, o sea, constantemente estarlos reforzando cada vez que tienen una sesión, ¿sí? Porque eso lo está preparando ya para la siguiente, ¿sí? En un momento dado. La otra es de que también el objetivo no es que inicie, sino que termine, o sea, que el tratamiento, porque también hay casos donde a la mitad de los brackets no se ¿y por qué? Porque ya no quiso ir, pero ese ya no quiso ir, es esa parte inconsciente que tiene que ayudar al psicólogo, oye, porque ya no quiere ir en un momento dado, ¿no? Claro. Y en ocasiones, previo permiso del papá, la mamá, oiga, es porque, pues es que no sé, ya no quiso ir. Y el último en enterarse es el marido, o sea, el papá y la mamá en este caso. Entonces, oiga, ¿me da permiso de hablar? También profesionalmente es válido eso, ¿sí? Porque hay ocasiones en que el chico ya no quiere ir a terapia y antes de que haga algo indebido como un intento de suicidio, ¿sí? Incluso clínicamente tú lo estás viendo, oiga, déjeme hablarle a él, ¿no? O sea, no lo voy a solucionar a través de usted, sino yo directamente como médico, cirujano dentista, como psicoanalista, qué sé yo, ¿no? La otra es si de plano hay un trastorno ya de conducta oposicionista desafiante, si ya es muy extremo, pues dejarlo, ¿no? Que le duele la muela, entonces sí llevarla, se la tienen que sacar, o sea, porque llega un momento en que no se puede llevar a rastras, pero sí en cada sesión, cuando tengamos adolescentes, dada la vulnerabilidad que tienen, es estarle reforzando, qué bueno que vienes, te ves mejor, así no te va a oler mal la boca, pues ahora sí, los chicos o las chicas, lo que tú quieras, o el novio, la novia, qué sé yo, estarlos reforzando constantemente, porque si algo necesitan a esa edad es justamente reforzamiento. Claro, no es fácil, porque por ejemplo en el consultorio yo he tenido la experiencia de simplemente me estás haciendo esperar mucho, atiéndeme rápido. Y dices, despacio, tú tienes tu tiempo, todos los pacientes tienen su tiempo, ¿no? Pero el enfrentamiento de un adolescente con el dentista a esa edad es muy fuerte. Y salimos y nos acusan con la mamá. Es que mamá, el doctor se tardó muchísimo, reclámale, enfrente de uno, ¿no? Pues sí, me tardó el tiempo que me tenía que tardar, ¿sí? Entonces, sí, a veces la rebeldía se da también en el consultorio, ¿no? Y bueno, pues sí, nosotros tenemos que tener toda la paciencia del mundo, ¿no? Sí. Pero a veces dices,
cuentas del 1 al 1000. Sí, evidentemente ¿verdad? ponerse de su lado, o sea, sí me estoy tardando, pero es para que te quede muy bien el trabajo y, ¿cómo le puedo decir? De alguna manera irle bajando a ese estrés, ese acelere que trae, Sí. y hasta el tono de voz tiene que ver. Eso tiene que ver. Mira, sí estoy tardando efectivamente. ¿Tienes algún compromiso ahorita? No tengo nada que hacer. Igual quienes ya traen el acelere solitos y pobrecitos, ¿no? No, si es que quedé de ver a mi nave que no sé qué. Mira, si quieres háblale de aquí del celular o dile que ya vas. Es más, me voy a apurar y voy a procurar no tardarme mucho, aunque se tarde lo mismo. Claro. Pero ya la mente empieza a trabajar a él, ya no se va a tardar tanto. ¿Sí? Claro, es la comunicación. Sí, y es finalmente es flujo de comunicación. Pues así es el tratamiento y no me puedo tardar menos y no, pues ya entró Sí, es agresión, eso es agresión. en la Sí. confrontación directa y de eso es lo que piden su padre. Claro. Y bueno, cambiando un poquito de tema, nos tiene una sorpresa, doctora. Platíquenos de esa gran sorpresa. Sí, bueno, pues los quiero invitar a todos a la presentación de mi segundo libro, que se llama Autismo, un halo de esperanza para las madres de los niños autistas, que será el 16 de agosto a las 18:30 horas en el casco de Santo Tomás, en la Escuela de Psicología, en el auditorio. Y bueno, pues es un libro dirigido a las mamás que les acaban de dar el diagnóstico de autismo, que ya hemos venido hablando del tema, para poderles apoyar y ayudar. Claro. Felicidades. Gracias. Sí, felicidades, es el segundo hijo. Sí, es el segundo. ¿Verdad? Qué orgullo, doctora, y qué placer, ¿verdad? Y Ay, ahí sí, vamos a estar con sí, usted. Claro que sí, con mucho Gracias. gusto. Con usted. Y respecto a esto, yo le quería comentar, ya ve que ahora todo es por apps. Sí. Y yo acabo de leer un artículo donde dice el llanto del bebé, que tenemos varios tipos de llanto, y ahora hay se está manejando, ya se empezó a manejar una app que nos dice qué tipo de llanto tiene el bebé. Y la conclusión de este artículo fue que no sé usted que es la experta, que un niño con autismo su llanto es diferente. Entonces decía que se puede descubrir este tipo de trastornos desde que es un bebé con este tipo de aplicaciones. No, sí, de hecho ya estamos tratando de hacer las intervenciones justamente en las observaciones de bebé. Ya hay todo un curso, incluso un diplomado sobre intervención de bebés. Y sí, justamente, o sea, lo que pasa, como alguna vez comentamos, es que el niño autista no se conecta con el mundo exterior, con la madre, no se encapsula. Entonces el llanto efectivamente sí es diferente, porque la madre de un niño que no es autista sabe cuando tiene hambre, cuando hay que cambiar. Y en este caso el niño no responde al mundo externo, no se calma, la angustia cada vez es más fuerte y la madre no sabe qué hacer, y es cuando va al pediatra, al neurólogo, se le va a quitar, no se preocupe, no se desespere, y hasta al año lo empiezan a ver que algo estaba raro, que el niño no come o rechaza el seno de la madre. Y sí, por supuesto que ya se puede detectar a temprana edad. Qué interesante, Sí, ¿no? está súper bien, la verdad. Es que Pues, hay aplicaciones para todo. Así es, pues tenemos muchísimas preguntas, les voy a hacer una a cada uno porque el tiempo nos está ganando. Sí, y para la doctora, ¿cuáles son los trastornos más comunes en la adolescencia y por qué, doctora? Bueno, los más comunes son, como ya los mencioné, ahorita hay una fuerte depresión, el cortarse, es el cutting que le llaman, está muy fuerte, y es por lo que decía, o sea, porque no logran resolver los conflictos propios de la adolescencia, que tiene que ver con la reedición de las etapas tempranas y que surgen de nuevo en la adolescencia y no se pueden resolver, que son conflictos de identidad, que puede haber un vacío afectivo en relación a los padres, como la anorexia, la bulimia, etc. ¿Estos también son los ninis? Sí, los ninis que son apáticos, hay una apatía hacia la vida que tiene que ver con esta parte de falta de motivación por estudiar, por hacer algo. Incluso yo tenía de una escuela un adolescente que decía, no, es que yo no quiero sacar buenas calificaciones porque si no me quitan la beca de nini y yo quiero la beca. O sea, No sé. a ese grado hemos llegado. Qué barbaridad. Y bueno, doctor, ¿qué es la adolescencia en la actualidad? La adolescencia, como mencioné al principio de las crisis, es una crisis multifactorial. Sí, es la crisis anatómica, la crisis de la cuestión de la sexualidad, la crisis de buscar la identidad, la crisis de social,
la crisis de ya desapegarme de los papás y buscar mi camino, la crisis de que ya no me piden mi desayuno, yo ya decido cuando voy a un restaurante qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, esa crisis, en todas las etapas de la vida hay crisis, pero de la adolescencia, preguntaba usted qué es la adolescencia en la actualidad, sigue siendo esas crisis que acabo de mencionar, pero además triplicada por 10, por esos agobios que tenemos de, no sé, un erotismo que antes era, o ver alguna película, entre comillas, medio atrevida a los 17 años, hoy a los 11 años ya lo están viendo, no saben cómo procesarlo. Si antes era muy difícil conseguir algún garrujo, que le llaman churros de marihuana, hoy en las esquinas los venden, ¿sí? Si antes había alguna revista prohibida de esas de las triple X o algo, pues estaban bajo los periódicos, sí. Por acá se vendían, ¿no? Hoy están exhibidas y los niños pasan y no saben que sí. O sea, finalmente hoy la adolescencia, ¿sí? Hablando de todas esas crisis, hoy tiene mucho bombardeo por todos lados, y finalmente sí es una crisis, pues muy crisis en el sentido propiamente dicho, de decir, bueno, ¿para dónde me hago? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde jalo? ¿No? Hay crisis de que queremos los papás, o los papás, la mayoría quiere en un momento dado imponer la cuestión de que tienes que estudiar esto. Así es. ¿Sí? O tienes que ser por acá. Yo soy de la expresión de que haz lo que se te pegue la gana, lo que más te guste, lo que se te pegue la gana, lo que te vas a dedicar, que te dé de comer, que te dé dónde vivir, porque de eso vas a vivir. Y también lo que les he dicho en algunas pláticas a los papás y a los adolescentes, si no quieres estudiar por ti, aunque tengas talento para hacerlo, algún día te vas a cansar. ¿Piensas casarte? Sí. ¿Piensas tener hijos? Sí. Bueno, pues por esos hijos, prepárate. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por ellos. Claro. O sea, finalmente en la actualidad hay que empezar a desconfundirlos. En el sentido propiamente dicho, que hay mucha confusión, ¿no? Y hay mucha movilidad, ¿no? Antes cambiarse de aquí a Guadalajara era una odisea, ¿no? Hoy se van a Francia, Inglaterra, Costa Rica, Estados Unidos. Entonces, sí tienen muchas opciones, pero no dejan de ser esa parte vulnerable del ser humano que necesita mucha orientación y cada vez más especializada, ¿no? O sea, si finalmente mi hijo me está diciendo que si quiere estudiar a Francia, lo tengo que llevar a estudiar francés, estudiar la cultura de allá, y los voy direccionando. Claro, yo creo que actualmente volvemos a la actualidad, los conflictos se han hecho más grandes, ¿no? Por todos estos puntos que usted está tocando. Pero también ha afectado mucho el divorcio actual, ¿no? Estamos hablando de un adolescente que al mismo tiempo los papás ya están en una edad madura. Y actualmente, lo platicábamos hace rato tú y yo, Lili, los chavorrucos están de moda, que están compitiendo con los hijos, que se sienten galanes, ¿sí? Y entonces esto no era tan común en años pasados, en tiempos pasados. Entonces eso también llega a afectar, ¿no? A los hijos que dicen, mi papá se viste como yo, mi papá tiene tanta edad y anda con una niña casi de mi edad. Entonces yo creo que ahí viene también una serie de problemas de los adolescentes, ¿verdad? Sí, claro, todo este conflicto de identidad del que hablábamos, ¿no? Me identifico realmente con este padre que anda con una chica de mi edad, o sea, ¿qué ejemplo me está dando? O sea, realmente yo puedo resolver mi propio conflicto de identidad, que es lo que decía, ¿no? Que entonces es cuando buscan a los terapeutas, ¿no? Claro. Hombre, mujer, que alguien que de dónde agarrarme, ¿no? Claro. De dónde sostenerme en este proceso que estoy llevando a cabo, ¿no? Sí, y eso que no hemos tocado el tema de la hormona. Porque eso es de otro programa. Exactamente. Y lo peor de todo en la confusión es que los papás se les ha metido la idea de 10 años para acá que tienen que ser amigos de sus hijos. Exactamente, que es el peor de los errores. Amigos son amigos, papás son papás. Exactamente. O sea, no va una con otra. Y lo de chavo rojo hay que explicarles a ellos porque, bueno, como se hizo el fin de semana, los jeans, los tenis, la playera, y dices, parece chavo rojo. No, mira las fotos de los 70s, de los 80s, mira, así nos vestíamos. Ah, sí, la moda viene de antes, ¿no? O sea, cosas que ellos no saben. Claro. Ya comportarse como ellos, ya también es un trastorno de papá. Pero ya es moda, ya es moda. Pero bueno,
Pues los siguientes reconocimientos, con todo nuestro respeto, es a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, ACED, Fundación Dr. Manuel Rey García. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Amalia Guadalupe Gómez Cotero. Gracias. Por su participación en Martes de Café de CNCD Radio con el tema Conducta en Adolescentes por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, julio 16 de 2019, a nombre de nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina. Sí, muchísimas gracias. Al contrario, Y doctora. exactamente igual para el licenciado en Psicología Arturo Sánchez Martínez. Felicidades, doctor, qué bueno que licenciado, que nos acompañó, y esperemos pues tener otra cita, ¿verdad? Porque hay tantos temas que tenemos, y si a ustedes les interesa algún tema en especial, pues nos los pueden mandar en WhatsApp o en la página, poner alguna sugerencia, y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues buenas noches, y recuerden, los esperamos el próximo lunes en el aula virtual y el próximo martes nuevamente en Martes de Café con otro tema. Recuerden que Martes de Café es un programa muy versátil y pues con gran variabilidad de temas. Así es. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vemos.